Se celebra la misa del séptimo domingo después de Pentecostés y la intención de esta misa se ofrece por las intenciones de la familia Bustamante. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con piel de oveja, mas por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Son las palabras de nuestro Señor en este Evangelio. Y nuestro Señor entonces habla de los falsos profetas, que evidentemente son los herejes, aquellos que se han empecinado pertinazmente en enseñar doctrinas falsas, apartándose del depósito revelado, de la revelación, las verdades que Dios nuestro Señor nos ha transmitido y que es depositaria la Iglesia Católica. Los falsos profetas entonces son los herejes, pero yo más bien quisiera aprovechar en este sermón no hablar de los falsos profetas, sino de los verdaderos profetas. Porque evidentemente para herejes y para falsos profetas tenemos innumerables en la historia de la Iglesia y más en nuestro siglo y más lamentablemente en el interior de nuestra querida Iglesia. Los verdaderos profetas entonces, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento contienen profecías. Hay libros históricos, hay libros sapiensales, pero también hay libros proféticos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Evidentemente, las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron con la venida de nuestro Señor. Predecían en nombre de Dios los profetas cosas que iban a suceder en el futuro y sucedieron con la venida de nuestro Señor. Esas son las profecías canónicas, es decir, que pertenecen a los libros que, inspirados por Dios, además han sido reconocidos como tales por la autoridad de la Iglesia. Son los libros canónicos. El Concilio de Trento, en 1548, estableció el canon de las Sagradas Escrituras. Estas profecías entonces, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, las tenemos que creer con fe divina y sobrenatural, si nos queremos salvar y si queremos realmente recibir de parte de Dios todo aquello que es necesario para alcanzar la salvación. Indudablemente hay otras revelaciones y otras profecías que no son las que se contienen en los libros sagrados, son revelaciones privadas, y cuando no se oponen, cuando la Iglesia reconoce que no se oponen al depósito revelado, entonces sea la Sagrada Escritura o la tradición, entonces pueden ser creídas. Y evidentemente no con fe divina y sobrenatural, porque no son profecías canónicas, no son revelaciones canónicas, como las que acabamos de decir. Pueden ser creídas entonces, pero ¿con qué fe? Con la fe humana. No hay obligación de creer en ellas. Por supuesto que las reconocidas por la Iglesia sería temerario rechazarlas, ¿no? Porque pueden oponerse, directa o indirectamente, a una verdad de fe. Entonces, eso para aclarar un poco el panorama. Volvamos entonces a las Sagradas Escrituras. El Nuevo Testamento contiene también profecías. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, si bien Él no era profeta, era más que un profeta, es Dios hecho hombre, que habla como Dios, con la autoridad de Dios, hizo profecías. Algunas se cumplieron, profecías de cosas futuras, y algunas se cumplieron, como la destrucción de Jerusalén, la ciudad santa. Y también hizo profecías que todavía no se han cumplido, y son esas las que nos llaman la atención. Profecías acerca del fin de los tiempos. De hecho, nuestro Señor Jesucristo
lo dice claramente. Verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo, con gran poder y majestad, y enviará sus ángeles con trompetas y voz potente, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo al otro. Este fragmento, ¿no es cierto?, del Evangelio, que de hecho es el Evangelio de San Mateo, nosotros lo rezamos en el ciclo litúrgico, en el último domingo después de Pentecostés. Lo vamos a rezar, como todos los años, en el domingo 24. Y es interesante porque también el primer domingo de Adviento recoge la misma idea, la misma profecía de nuestro Señor, pero esta vez del Evangelio de San Lucas. Entonces nuestro Señor hace profecías del fin de los tiempos. San Pedro, San Pablo también han hecho profecías, y especialmente el apóstol San Juan. Todos sabemos que el último libro de las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento es el Apocalipsis. En el orden, ¿no es cierto?, es el último. Y precisamente este libro es todo profético. Del inicio hasta el fin es una gran profecía de todo lo que va a suceder al fin de los tiempos. O sea, de cosas que no han sucedido, a diferencia, ¿no es cierto?, de las profecías del Antiguo Testamento, o esas mismas que hizo nuestro Señor, no la de los Evangelios de San Mateo y San Lucas, sobre el fin de los tiempos, sino de cosas que van a suceder al final de los tiempos. ¿Por qué tiene que haber entonces una gran profecía, o mejor dicho, todo un libro profético acerca de todos estos acontecimientos que van a suceder al fin de los tiempos? Uno podría decir, esto causa temor, causa turbación en el espíritu, y sin embargo no, porque tiene que ser así, tiene que ser así. El primer libro de las Sagradas Escrituras, en el Pentateuco, el Génesis, marca el inicio del tiempo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La historia comienza con Adán, la historia humana, ¿no?, porque las demás criaturas físicas, ¿no es cierto?, no tienen propiamente historia. La historia es un hecho humano, un acontecer que describe el desenvolvimiento de la naturaleza humana, de los hombres. La historia entonces tiene un inicio dado por Dios con la creación de Adán. ¿Y el fin cuál es? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así como hay un inicio, tiene que haber un fin. Por eso tenemos este libro profético, totalmente profético, acerca del fin de los tiempos. Tiene su necesidad. Entonces, para responder brevemente, ¿por qué tiene que haber un libro profético? Porque tiene que haber un fin de la historia. Si hay un fin de la historia, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, eso marca el comienzo de la vida eterna, que ya no va a ser más medida por el tiempo, este tiempo que mide las cosas humanas. Va a ser otro tiempo que participe de la eternidad. Entonces, esa segunda venida, que es el fin de la historia, va a marcar el comienzo de esa vida eterna en el cielo o en el infierno. Para terminar, simplemente, así como es necesario entonces que haya un libro profético que hable del fin de los tiempos, eso nos marca, nos enseña que el cristianismo tiene una visión completamente original acerca de la historia.
la historia para el cristianismo es lineal. Tiene un principio, Adán, tiene un fin, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la parusía y el comienzo de la eternidad después del juicio. Yo quisiera simplemente para terminar contraponer, hay dos visiones que no son precisamente la visión que tiene el cristianismo acerca de la historia. Una por privación, que son esa concepción que tenían los griegos de la historia. Estaban privados de la revelación y para ellos el tiempo era circular. No era un tiempo lineal, con un principio y un fin, sino un tiempo circular. El universo era eterno, el cosmos es eterno para los griegos, y la historia no hace más que describir el acontecer humano de un lado al otro. Es una historia sin fin. Entonces, en ese sentido, se podía predecir, los griegos podían decir que lo que sucedió en el pasado se va a repetir en el futuro porque el tiempo es cíclico, es un círculo. No hay propiamente un principio y un fin. Pero esa predicción no es propiamente una visión profética, ¿no? No es profecía, una profecía como la que tenemos en el Apocalipsis o en los labios de nuestro Señor Jesucristo o de los apóstoles. La otra visión, no por privación, sino lamentablemente por negación de la verdadera revelación o de la verdadera concepción del tiempo y de la historia, es la que hay en Occidente, especialmente con las crisis que han habido, ¿no es cierto? Y especialmente con las falsas filosofías, con el idealismo inmanentista. Para estas filosofías también el tiempo es lineal, tiene un principio, pero el fin no es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El fin es inmanente, es intramundano, no hay una trascendencia, no hay el comienzo de la vida eterna después del fin de la historia. El fin de la historia para el idealismo, para el inmanentismo, es interior, es la perfección que alcanza la humanidad por sí misma, por sus propias fuerzas. Es el desenvolvimiento del espíritu, no el espíritu entendido como lo entendemos nosotros, ¿no es cierto?, los católicos, y por revelación. Es el espíritu absoluto que encarna la racionalidad en el Estado, en la sociedad civil. El mayor exponente, ¿no es cierto?, de esta visión es ese filósofo alemán Hegel, ¿no?, tan contrario a la visión católica de la historia. La oración de la misa de hoy, oración de colecta, dice lo siguiente: oh Dios, cuya providencia no se engaña en sus disposiciones, te suplicamos apartes de nosotros todo lo dañoso y nos concedas todo lo saludable, cuya providencia no se engaña en sus disposiciones. Dios nuestro Señor, así como va a venir en su segunda venida, ¿no es cierto?, al fin de los tiempos, para coronar, para finalizar la historia de este mundo y comenzar la historia del mundo transformado, ¿cierto? Él es el Señor de la historia. Hay una providencia, todo está en sus manos. Nuestro Señor Jesucristo es el Señor de la historia. Oh Dios, cuya providencia no se engaña en sus disposiciones. Aparta de nosotros todo lo dañoso y concédenos todo lo saludable. Entonces, confiemos, no perdamos la esperanza. Si está este marco final, que es el Apocalipsis, no es para sacar interpretaciones desmesuradas o para causar la inquietud, es simplemente para marcarnos que el mundo no es eterno, que ha tenido un principio y va a tener un fin, y que ese fin no es intramundano, no es rebajado
como lo quieren rebajar, ¿no es cierto?, las pobres miradas de aquellos que se llaman filósofos. No, el fin es la eternidad. Es un tiempo que va a participar de una manera especial de la eternidad. Estas son entonces las verdaderas profecías, las que debemos tener en nuestro corazón para no perder el sentido de la realidad, el sentido de la historia. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.